Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis diaria de dramas de celebridades, noticias impactantes y todo lo que pasa detrás de cámaras de nuestros famosos favoritos. Hoy, tenemos un plato fuerte pero fuertísimo. Prepárense porque vamos a hablar de una bomba que explotó en el mundo del espectáculo turco y que involucra nada más ni menos que a Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos nombres que todos amamos y que por mucho tiempo nos hicieron suspirar con su química en la pantalla. Pero, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué Demet está furiosa? ¿Qué hizo Can para desatar esta tormenta? Créanme, la historia tiene tela que cortar y no se la pueden perder. Antes de que nos sumerjamos en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, a ustedes que están ahí viéndome. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo lo mejor del mundo del entretenimiento. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel mundial. Su romance en la exitosa serie Erkenci traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. La química entre ellos era innegable, sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo gritaba amor verdadero. Y por supuesto los fans, incluyéndome, estábamos completamente enamorados de esta pareja. Era el cuento de hadas que todos queríamos ver hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de lo que vemos en la pantalla. Después del final de Erkenci, los rumores de una posible relación entre Demet y Can se intensificaron. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Las revistas del corazón llenaban sus portadas con titulares sobre su supuesta relación. Los fans analizaban cada una de sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni negó nada. Mantuvieron un silencio que alimentó aún más la especulación y la esperanza de los fans. Un silencio estratégico quizás, porque sabían el impacto que sus palabras tendrían. Y luego, ¡boom! La noticia que nadie esperaba: Demet Özdemir comenzó una relación con el cantante Oğuzhan Koç. Fue un shock para muchos, especialmente para los fans que aún soñaban con ver a Demet y Can juntos. Las redes sociales explotaron con comentarios de decepción, incredulidad y hasta enojo. Los fans de Candem, como se hacía llamar el fandom de la pareja, se sintieron traicionados. Pero, bueno, así es la vida, ¿no? Cada quien elige su camino y sus decisiones deben ser respetadas. Al menos, eso es lo que intentábamos convencernos a nosotros mismos. Demet y Oğuzhan se mostraban felices y enamorados, compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales. Sus apariciones públicas eran constantes y siempre se les veía sonrientes y tomados de la mano. Parecía que habían encontrado la felicidad juntos. Y finalmente llegó el gran anuncio: se iban a casar. La boda fue un evento espectacular, digno de la realeza. Se celebró en un lujoso hotel en Estambul y contó con la presencia de numerosas celebridades turcas. Demet lucía radiante en un vestido de novia diseñado por un famoso modisto y Oğuzhan no podía ocultar su felicidad. Fue una noche mágica, llena de amor y buenos deseos. La prensa cubrió el evento minuto a minuto y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la celebración. Sin embargo, como en toda historia que parece perfecta, siempre hay un giro inesperado. Y lamentablemente el cuento de hadas de Demet y Oğuzhan no tuvo un final feliz. Después de poco más de un año de matrimonio, anunciaron su divorcio. La noticia fue recibida con sorpresa y tristeza por sus fans y por el público en general. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las razones nunca fueron reveladas públicamente, pero los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que había problemas de infidelidad, otros que había incompatibilidad de caracteres, otros que la presión de la fama había afectado su relación. Lo cierto es que la pareja decidió tomar caminos separados y poner fin a su matrimonio. Un golpe duro para Demet, que había apostado todo a esta relación. Ahora, aquí es donde entra Can Yaman en la ecuación. Después de su éxito en Erkenci, Can se convirtió en una estrella internacional. Su rostro adornaba portadas de revistas en todo el mundo y sus entrevistas eran traducidas a decenas de idiomas. Protagonizó otras series y películas, y su popularidad creció aún más.
Se mudó a Italia, donde continuó su carrera y aprendió italiano a la perfección. Se convirtió en un ícono de estilo y en un referente para muchos jóvenes. Su imagen era cuidadosamente construida por un equipo de publicistas y asesores de imagen. Pero a pesar de su éxito y su fama, Khan siempre ha sido una figura controvertida. Sus declaraciones, sus actitudes y sus comportamientos a veces han generado polémica y críticas. Algunos lo consideran un hombre seguro de sí mismo y auténtico, que no teme decir lo que piensa, mientras que otros lo ven como arrogante y egocéntrico, un hombre que se cree superior a los demás. Su personalidad arrolladora, sin duda, no deja a nadie indiferente. Y es precisamente una de estas actitudes controvertidas de Khan la que ha desatado la furia de Demet. Resulta que en una reciente entrevista, a Khan le preguntaron sobre su relación con Demet durante la filmación de Erkencicus. La entrevista, realizada por un famoso periodista italiano, había sido muy extensa y abarcaba diversos temas de la vida personal y profesional del actor. Hasta ahí, todo normal. Pero lo que Khan respondió fue lo que encendió la mecha. Una respuesta ambigua cargada de insinuaciones, que dejó a todos boquiabiertos. Según fuentes cercanas a Demet, Khan insinuó que la química entre ellos en la pantalla era producto de algo más que simple actuación. Sugirió que hubo una atracción real entre ellos y que incluso, llegaron a tener algo más que una amistad. Imagínense la bomba. Una bomba que explotó en las redes sociales, en los medios de comunicación y por supuesto, en la vida de Demet. Estas declaraciones obviamente no le hicieron ninguna gracia a Demet. Ella siempre ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores y nunca ha hablado abiertamente sobre su relación con Khan. Siempre ha sido muy discreta y cuidadosa con lo que dice y hace. Y que ahora él salga a insinuar que tuvieron un romance, es algo que considera una falta de respeto y una traición. Una traición a la confianza que ella había depositado en él. Además, hay que tener en cuenta que Demet está en un momento muy delicado de su vida. Acaba de pasar por un divorcio y está tratando de reconstruir su vida personal y profesional. Está enfocada en nuevos proyectos y en sanar las heridas del pasado. Que Khan salga con estas declaraciones ahora, no solo la perjudica a ella, sino que también revive viejas heridas y genera aún más especulaciones y rumores. Un golpe bajo sin duda. Fuentes cercanas a Demet aseguran que está furiosa y que no entiende por qué Khan hizo estas declaraciones. Ella considera que es una falta de respeto hacia ella, hacia su ex esposo y hacia sus fans. Además, teme que estas declaraciones afecten su imagen pública y su carrera. Su reputación, que tanto le ha costado construir, podría verse manchada por este escándalo. Hasta el momento Demet no ha hecho ninguna declaración pública sobre este tema. Se ha mantenido en silencio y ha preferido no alimentar la polémica. Sus representantes han emitido un breve comunicado en el que piden respeto a la privacidad de la actriz. Sin embargo, sus amigos cercanos aseguran que está muy molesta y que está considerando tomar medidas legales contra Khan. Una demanda por difamación podría estar en camino. Por su parte, Khan tampoco ha hecho ninguna declaración adicional. Se ha limitado a seguir con su vida y con sus proyectos profesionales. Ha continuado publicando fotos y vídeos en sus redes sociales como si nada hubiera pasado. Sin embargo, sus redes sociales se han llenado de comentarios de fans que lo critican y lo defienden. Algunos lo acusan de ser un oportunista y de querer aprovecharse de la situación para ganar fama, mientras que otros lo apoyan y lo defienden, argumentando que solo estaba siendo honesto y que tiene derecho a contar su verdad. La polarización en las redes sociales es evidente. La verdad es que no sabemos qué pasó realmente entre Demet y Khan durante la filmación de Erkencicus. Solo ellos dos conocen la verdad. Lo que sí sabemos es que la química que mostraron en la pantalla era innegable y que su relación traspasó las fronteras de Turquía, conquistando corazones en todo el mundo. Pero lo que sí sabemos es que las declaraciones de Khan han generado un gran revuelo y han puesto en peligro su relación con Demet. Una relación que, aunque nunca fue confirmada, siempre estuvo rodeada de misterio y especulación. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan se equivocó al hacer estas declaraciones? ¿O creen que tiene derecho a contar su verdad? ¿Creen que Demet debería tomar medidas legales contra Khan? ¿Creen que este escándalo afectará sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Este es un tema que da para mucho debate y estoy ansiosa por conocer sus puntos de vista.
En resumen, hoy les he contado sobre la bomba que explotó en el mundo del espectáculo turco, las declaraciones de Can Yaman que enfurecieron a Demet Özdemir. Les expliqué cómo la química entre ellos en la pantalla de Erkencikus generó rumores de romance, cómo Demet se casó y se divorció de Oğuzhan Koç, y cómo las insinuaciones de Can sobre una posible relación con Demet durante la filmación de la serie desataron la furia de la actriz. Un culebrón turco en la vida real. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que este es solo un resumen de lo que está pasando. La historia está en desarrollo y seguramente habrá más novedades en los próximos días. Así que estén atentos a mis próximos vídeos para que no se pierdan ningún detalle. Les prometo que los mantendré informados de todo lo que suceda. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan de todo esto. Además, si les gustó el vídeo, denle like y compártanlo con sus amigos. Ayúdenme a difundir este chismecito. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Sí, a ustedes que están ahí viéndome. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y recuerden que siempre les traigo lo mejor del mundo del entretenimiento. Así que ya saben, suscríbanse, denle like, compartan y comenten. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme, se hace más llevadera.